La Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. Antecedentes. La Indochina francesa era un territorio, colonia de Francia. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió el territorio. Al terminar la guerra, Japón se retira, por lo que Francia quiso tomar nuevamente el control. Sin embargo, Ho Chi Minh, al mando del grupo Viet Minh, declaró la República Democrática de Vietnam, por lo que Francia inició una serie de negociaciones para la toma de poder. Al fracasar las negociaciones en 1946 con el bombardeo Haiphong, se inició la Guerra de Indochina. Francia es derrotada en mayo de 1954 en la batalla de Dien Bien Phu. En consecuencia, en la Conferencia de Ginebra se declararon territorios independientes a Laos y Camboya, pero Vietnam fue dividido en dos por el paralelo 17. La República de Vietnam, Vietnam del Sur, era apoyada por Estados Unidos, es decir, tenía un sistema capitalista. En cambio, la República Democrática de Vietnam, Vietnam del Norte, tenía apoyo de la Unión Soviética y la República Popular de China, por lo que tenía un sistema comunista. A través de un referéndum se buscaba reunificar a las dos Vietnam, pero la del norte no aceptó, ya que el gobierno del sur era conocido por su alto nivel de corrupción. Vietnam del Sur tenía en su mayor parte habitantes que apoyaban el comunismo, por lo que surgió el grupo de resistencia llamado Vietcong, o Frente Nacional de Liberación de Vietnam. Este era apoyado por Vietnam del Norte, con suministros. Por parte de Vietnam del Sur era apoyado por Estados Unidos, económicamente y con suministros. La guerra empezó con pequeños enfrentamientos de Vietcong con el gobierno del Sur en 1955. Y en 1964, Vietnam del Norte se suma a las fuerzas de Vietcong y se controla más de la mitad del territorio del sur. El Vietcong era abastecido por una ruta de veredas, túneles y caminos que iban desde Vietnam del Norte, pasaban por Laos y Camboya hasta llegar al sur. Esta ruta se le conocía como Ho Chi Minh y fue utilizada durante la guerra con Francia. Con la ineficiencia del ejército del sur, el Vietcong comenzó a ganar, por lo que Estados Unidos decide entrar en guerra. La causa, un supuesto ataque a barcos estadounidenses por parte de los norvietnamitas, en agosto de 1964. La razón de la intervención estadounidense era evitar que Asia se convirtiera en sistema comunista, ya que perdería influencia sobre ella. Para 1965 se encontraban 100.000 soldados estadounidenses. El Vietcong y sus soldados del norte utilizaban numerosas trampas y túneles para sus ataques, ya que no contaban con tantos recursos y en Vietnam, al ser una región selvática y con mucha vegetación, Estados Unidos utiliza helicópteros con agente naranja, un químico que secaba las plantas, y combustible para destruir grandes áreas de vegetación en donde los soldados del norte y del Vietcong pudieran esconderse. Este en el futuro causó enfermedades y cáncer entre la población. En 1967 empezó a ganar terreno, por lo que se dejaron al mando a soldados que necesitaban experiencia y pronto comenzaron a perder. Se comenzó a bombardear Laos con el fin de acabar con la ruta Ho Chi Minh, lo que lo convirtió en el país más bombardeado, llevándose vidas de soldados y civiles, lo que puso en la opinión pública en contra de los estadounidenses. Con las bajas, opinión pública en contra y numerosos heridos, en 1973, en el Acuerdo de París, Estados Unidos se retira de Vietnam y se unifican las dos Vietnam bajo el nombre de República Socialista de Vietnam. Cronología. En 1955, el grupo de Vietcong lucha en contra del sur. En 1964, el norte entra en apoyo de Vietcong y los Estados Unidos al apoyo del sur. En 1967, Estados Unidos pierde apoyo y con numerosas bajas y heridos, en 1973 se retira de Vietnam, con el Acuerdo de París. En 1975 se da fin a la guerra con la derrota de Vietnam del Sur y se unifican las dos Vietnam. Consecuencias sociales. Entre 1.180.000 a 3.372.000 muertes. Enfermedades. Opinión pública en contra de Estados Unidos. Migración. Surgimiento de movimientos sociales. Deforestación. Y peligro hasta la fecha por bombas estadounidenses activas en la región de Laos. Políticas. Renuncia de Richard Nixon, presidente de Estados Unidos. Opinión en contra de Estados Unidos. La más grande derrota de Estados Unidos. Tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos y la unificación de Vietnam. Económicas. Pérdidas de sectores en un 70% en Vietnam por la guerra. Bajas numerosas.
pérdida de influencia de Estados Unidos en Asia y el triunfo del comunismo en Vietnam. Revolución cubana. La Revolución cubana comprende una serie diversa de eventos. Se inició con la lucha armada con las guerrillas comunistas rebeldes y culminó con la instauración del gobierno revolucionario. Él mismo fue la dictadura cubana, gobernada en casi en totalidad por los hermanos Castro, hasta la Revolución cubana. La influencia mundial de la Revolución de octubre de 1917, en la que el proletariado ruso depuso a los zares e inició un gobierno revolucionario. Lo mismo ocurrió con la revolución en Guatemala en 1944. El golpe de estado de Fulgencio Batista contra el gobierno legítimamente electo de Carlos Prío Socarrás, que causó un profundo malestar en la población. La dependencia de Estados Unidos que mantenía en Cuba la dictadura militar de Batista, mientras el pueblo cubano padecía desempleo y la corrupción generalizada. Independencia de España. La Guerra de la Independencia Española fue un conflicto bélico que se dio entre 1808 y 1814, dentro del contexto de las guerras napoleónicas que enfrentó a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el primer imperio francés. Primera intervención estadounidense en Cuba. La primera intervención estadounidense en Cuba es el resultado del Tratado de París entre España y los Estados Unidos. Este se dio el 10 de diciembre de 1898, donde se acuerda la cesión de las colonias de Guam, Filipinas, Puerto Rico y Cuba a Estados Unidos. No contempla la jurisdicción única del territorio de la provincia de Cuba bajo el dominio español, excluyendo el hecho de la isla de Pinos del resto de la jurisdicción. Condiciona el arrendamiento de ciertos servicios, permite la intervención política y militar, restringe las relaciones exteriores, limita la deuda pública. Gobierno de Cuba. Cuba es un estado socialista presidido por Miguel Díaz-Canel, quien es actualmente el jefe de Estado, jefe de gobierno, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y comandante en jefe, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El Ministerio del Interior es el principal órgano para la seguridad y el control. Economía de Cuba, 1902. Durante la primera mitad del siglo XIX, la economía cubana registró un significativo crecimiento sustentado en las producciones derivadas de la caña de azúcar, azúcar cruda, mieles, aguardiente y ron, tabaco torcido, café, cera, miel de abejas, cobre y maderas preciosas. La economía cubana ha estado desde su independencia en 1902 muy ligada al azúcar, que constituye desde el siglo XIX el principal producto exportado por la isla. Aunque el tabaco y el cacao también fueron soportes de la economía colonial de Cuba y La Habana, fue el más importante emporio del cacao en el siglo XVIII. Después de la independencia, Cuba dependió del azúcar. Su economía estaba muy ligada a su precio en el mercado internacional, porque casi todo el azúcar que se producía estaba destinada al mercado exterior, especialmente a los Estados Unidos. Fulgencio Batista. Fulgencio Batista Saldívar, Banes Olgún, 16 de enero de 1901, Marbella, Málaga, 6 de agosto de 1973. Fue un militar cubano, fue el presidente constitucional de Cuba de 1940 a 1944 y de facto de 1952 a 1959, año en que sería derrocado tras el triunfo de la Revolución cubana. Intento de Revolución Cubana 1956. El intento de golpe de Estado en Cuba de 1956 o Conspiración de los Puros fue una conspiración militar de más de 120 oficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba en 1956, que eran la quinta parte de los oficiales profesionales para derrocar al dictador Fulgencio Batista y así restablecer la democracia en el país, convocando elecciones presidenciales. La conspiración estuvo dirigida por el coronel Ramón Barquín y el golpe de Estado se programó para el 4 de abril de 1956. Revolución cubana planeada desde México. La Revolución cubana se planeó en México. Los primeros encuentros, reuniones y adiestramientos se dieron en la Ciudad de México, puntualmente en lo que hoy es la colonia tabacalera, en los alrededores, paradójicamente o no, del monumento a la Revolución Mexicana. Al paso de los meses, Fidel Castro, el Che Guevara y otros comandantes se fueron acercando a Tuxpan, Veracruz, y en Santiago de la Peña, que es un poblado ubicado frente al no adquirieron una casona, donde planearon los últimos detalles de la incursión a Cuba. Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz fue un abogado, político y guerrillero marxista cubano.
Después de derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, gracias a una guerra de guerrillas durante la Revolución cubana, ejerció el poder ejecutivo en su país durante casi 50 años como primer ministro y presidente. Raúl Castro. Raúl Modesto Castro Cruz es un militar y político cubano. Fue presidente del Consejo del Estado de Cuba y del Consejo de Ministros y, por tanto, presidente de la República de Cuba desde 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018, aunque desempeñaba el cargo de manera interina desde el 31 de julio de 2006. Camilo Cienfuegos, compañero y colaborador de Fidel Castro, acompañó a este en el viaje de Granma, que les llevó a ambos a desembarcar en Cuba en 1956 para establecer un foco guerrillero en el este de la isla. Durante la ofensiva final contra la dictadura de Fulgencio Batista, Cienfuegos dirigió la llamada Columna Antonio Maceo, que fue la primera unidad de los insurgentes que abandonó el refugio de Sierra Maestra. Acciones del nuevo gobierno sobre reparto agrario, educación, salud y vivienda. A pocos días de la huida del tirano por el triunfo del ejército rebelde, el naciente gobierno revolucionario disolvió el Congreso de la República y declaró extinguidos los nombramientos de los alcaldes, gobernadores y concejales para iniciar así las anunciadas reivindicaciones sociales. Reparto agrario. El 17 de mayo de 1959, Fidel Castro firmó la prometida ley agraria en la propia Sierra Maestra para eliminar el latifundio que mantenía ociosas las principales tierras agrícolas del país, y era el problema más agudo de la sociedad cubana. Con esta medida distribuyó tierras a los campesinos, erradicando la explotación a la que eran sometidos el campesinado y los obreros agrícolas. Educación. Se aprobaron las bases y normas legales reguladoras de la reforma integral de la enseñanza, la cual constituyó un primer paso para la creación de un nuevo sistema educacional cubano, al frente del cual estuvo como ministro Armando Hart Dávalos. Salud. Un mes después del triunfo revolucionario, en febrero de 1959, se crea el Departamento de Asistencia Técnica, Material y Cultural al Campesinado del Ejército Rebelde, y entre sus funciones se incluye la atención a la salud de la población campesina. Asalto a Bahía Cochinos, 1961, Batalla de Girón. El 16 de abril de 1961, unos 1.500 exiliados cubanos entrenados y financiados por la CIA iniciaron una malograda invasión a Cuba, desde el mar por Bahía Cochinos. El plan era derrocar a Fidel Castro y su revolución. En cambio, el proyecto se convirtió en una derrota humillante que arrojó a Cuba en los brazos de la Unión Soviética y ha agriado las relaciones entre Washington y La Habana hasta la actualidad. Crisis de los misiles, 1962. La crisis de los misiles, también llamada Crisis de Octubre o Crisis del Caribe, fue un conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, que tuvo lugar en 1962. La crisis se inició con el descubrimiento de rampas de misiles soviéticos en Cuba el 15 de octubre y se extendió hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado fuera del continente americano, el 28 de octubre. Sin embargo, la tensión se mantuvo hasta el 20 de noviembre, cuando los Estados Unidos pusieron fin a los patrullajes navales alrededor de Cuba. Consolidación del socialismo y bloqueo económico norteamericano. El proceso de incorporación de nuevos militantes dejó de ser abierto, debían ser previamente seleccionados y ampliar su incorporación a todos los cubanos, y no solo a los militantes de las antiguas organizaciones revolucionarias. El bloqueo económico, comercial y financiero es un acto de guerra en tiempos de paz impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Comenzó con la cancelación de la cuota azucarera cubana en el mercado estadounidense en junio de 1959 y se oficializó el 7 de febrero de 1962 con la aplicación de la sección de la Ley
de ayuda extranjera que estaba vigente desde septiembre de 1961, cuando el presidente John Kennedy prohibió totalmente la importación de mercancías de origen cubano. Organización Económica Capitalista de 1945 a 1979. Una vez que Europa y Japón recibieron la ayuda de los organismos internacionales, comenzó una rápida recuperación de sus economías, que sumada al crecimiento acelerado que ya experimentaba la economía de Estados Unidos por el impulso de la guerra, llevó a la economía mundial a su periodo de mayor esplendor. La producción industrial mundial alcanzó niveles sin precedentes. Abraham Aparicio Cabrera, 71, 5.6% de crecimiento promedio anual entre 1948 y 1971. Durante esos años la producción creció mucho más rápido que la población, lo que incrementó el bienestar material y el nivel de vida de las personas, y la inflación se mantuvo bajo control. Las condiciones que hicieron posible este prolongado auge fueron, entre otras, la abundante disponibilidad de capital, energéticos baratos y un fuerte gasto público. Por el lado de la demanda, contribuyeron el auge económico en Europa, el aumento de los salarios por la escasez de mano de obra y las presiones de los sindicatos, y el aumento de las exportaciones por su reintegración al comercio mundial y su propio proceso de integración Comunidad Económica Europea. En el caso de Japón, resultó fundamental el aumento de la demanda interna de bienes duraderos, las primas salariales y unas jornadas de trabajo más largas que dieron mayores ingresos a la población. Por el lado de la oferta, en Europa y Japón contribuyó el buen desempeño económico, la migración de la mano de obra de sectores poco productivos hacia sectores más productivos, así como los progresos de la ciencia y la tecnología que se aplicaron en áreas tecnológicamente atrasadas. En las economías de Estados Unidos y Europa, el intenso papel del Estado en la economía contribuyó a fomentar el crecimiento y el pleno empleo, y logró establecer un estado de bienestar generalizado que incluía un amplio sistema de bienestar y seguridad social, mecanismos compensatorios para la redistribución del ingreso, política económica contracíclica, política de gasto público expansiva, ampliación de los sistemas educativos, universalidad y calidad de universidad abierta, apoyo a la investigación científica básica y aplicada, un sistema de cooperación y planificación económica, sindicatos, empresas y gobiernos, y un Estado como empresario a través de las nacionalizaciones. En Japón, la producción nacional creció a 9.4% del promedio anual entre 1953 y 1965. La principal fuente de crecimiento de la economía japonesa durante este periodo fue la industria, y en particular la producción manufacturera, que aumentó 13.6% del promedio anual. La experiencia japonesa constituye el caso más impresionante del auge generalizado de la posguerra. Igualmente, el mundo en desarrollo se vio favorecido en este periodo. Según una estimación del Banco Mundial, la renta por persona aumentó en los países en desarrollo entre 1950 y 1975, a un promedio anual de casi 3%. En estos países el gasto público aumentó e indicó de manera proporcional en el incremento del ingreso per cápita, ley de Wagner, y se canalizó a la infraestructura de transportes, comunicaciones y sistema educativo. Sin embargo, hubo un desarrollo económico contradictorio entre lo viejo y lo nuevo, como tuvo consecuencia una muy desigual distribución de la renta. Los países exportadores de petróleo cercano Oriente tuvieron una cuantiosa inversión nacional y extranjera, y buena parte de los petrodólares se usaron en la adquisición de armamento. Los asiáticos, por su parte, siguieron un modelo de crecimiento orientado a la sustitución de exportaciones manufacturas en el lugar de materias primas, en tanto que los países de América Latina siguieron un modelo de crecimiento orientado a la sustitución de importaciones de bienes de consumo. América Latina procuró repetir aceleradamente, en condiciones históricas diferentes, la experiencia de la industrialización de los países desarrollados. Entre 1945 y 1975, la sustitución de importaciones se generalizó a los bienes de consumo duraderos y se convirtió en la política oficial de crecimiento económico. Si bien los resultados en materia de crecimiento de la producción fueron muy positivos para los principales países de la región,
También se condujo a una estructura de mercados escasamente competitivos, con costos de producción elevados, con una distribución del ingreso desigual en extremo. La política económica quedó limitada por las conjugaciones de factores estructurales externos e internos. Se crearon mercados oligopólicos y monopólicos que dieron por resultado precios no competitivos en mercados internacionales. La mayoría de los empleos que se crearon fueron mal remunerados, proliferó el subempleado y el desempleado de la mano de obra no calificada. Se careció de una planeación de lo largo plazo y América Latina quedó en unas malas condiciones para competir en los mercados mundiales debido a que la estrategia no consideró prioritario el comercio exterior. Las décadas de 1970 y 1980 se caracterizan por recesiones en Estados Unidos, Europa y América Latina, y por un crecimiento sostenido de la producción en algunos países del sureste asiático. Tres crisis marcaron estas décadas: la del dólar, la de los precios del petróleo y la de la deuda externa. Las dos primeras provocaron una espiral inflacionaria en las economías desarrolladas y la última dejó a las economías de América Latina en una posición muy endeble para hacer frente a los retos que impondría la economía mundial a finales del siglo XX. La ampliación del patrón oro había reforzado considerablemente el papel del dólar como moneda de reserva internacional y el sistema de tipo de cambios fijos se basaba en la convertibilidad oro del dólar, por lo que la confianza en ello debió mantenerse a toda costa. Sin embargo, existía una abundancia de dólares que se habían inyectado a la economía mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó la sobrevaluación del dólar, favorecía las importaciones y limitaba las exportaciones, dando como resultado un enorme déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos norteamericana. El Estado benefactor keynesiano. La revolución industrial significó la transición de la sociedad tradicional de base agrícola a la moderna sociedad industrial. El mercado autorregulado es inhumano, para él no existe hombre, valores morales, sentimientos, sino solo mercancías. La burguesía se desinteresa de la dirección política de las clases subalternas. Ella solo quiere utilizar su fuerza de trabajo, explotarlas, no ya gobernarlas, y exige también que el Estado no corrija las leyes del mercado, puesto que ven cualquier intervención dictada por consideraciones extraeconómicas un atentado a la natural armonía de la oferta y demanda. El Estado es carente de sensibilidad social. Los grupos subalternos ya no perciben como natural e inmodificable su condición de ciudadanos de segunda o tercera categoría. Ahora pretenden un estatus igual al de las clases privilegiadas. El capitalismo individualista entra en crisis por dos razones principales: por su orgánica incapacidad de evitar las crisis económicas y por su insensibilidad frente a las exigencias de las clases sometidas. Significó una ruptura con la etapa liberal previa a la década de 1930 y una respuesta a las crisis recurrentes que estas producidas. El EB ya había desarrollado sus instituciones antes de la Gran Depresión. Las causas que lo originaron fueron índole económica. El estado de bienestar se caracterizó por logró armonizar las tensiones propias del sistema capitalista a través de una administración dirigida a solventar la pobreza, la desigualdad, la discriminación, el desempleo, las formas modernas de esclavitud, la guerra y la crueldad penal. El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. Keynes centró su carrera en explicar la depresión económica y la naturaleza de los ciclos económicos. Proporcionó recomendaciones de política para reconducir la economía hacia el pleno empleo y reducir la severidad y duración de los ciclos económicos. El estado de bienestar es un concepto político que adoptaron algunas formas de gobierno en las que el rol del Estado consiste en proveer equidad a los ciudadanos al satisfacer las necesidades básicas, promover la igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de la riqueza. El desarrollo socialista a través de planes quinquenales, características y logros.
Fueron una serie de proyectos internacionales centralizados en el desarrollo económico de la creciente Unión Soviética. Estos proyectos fueron desarrollados por el Gosplan basándose en la teoría de las fuerzas productivas, que era parte de las directrices generales del Partido Comunista para el desarrollo económico. La realización del plan llegó a ser insignia de la burocracia soviética. Esto ayudó al desarrollo rápido de la industria y en especial de la industria pesada. Estos planes propuestos por Stalin consistían en la planificación de la economía cada 5 años. Varios planes quinquenales se lo llevaron a cabo en su totalidad en el periodo asignado para ellos. Unos satisfactoriamente fueron completados antes de lo esperado, mientras que otros fracasaron y fueron abandonados o debieron ser suspendidos por alguna razón, por ejemplo, inicio de una guerra.